Vivimos en una época en la que el mundo entero parece susurrarnos al oído, aunque esos susurros se conviertan con facilidad en gritos. La mañana ya no comienza con un silencio que permite escuchar la respiración. Comienza con un zumbido, con la exigencia de una pantalla que ilumina el rostro antes que cualquier pensamiento, con la necesidad inmediata de responder, de opinar, de confirmar que existimos a través de un clic, de un pulgar hacia arriba, de una historia que desaparece en 24 horas, pero que deja su impresión como si fuera eterna. Nos han enseñado a medir el valor por la atención que recibimos, a contar la propia valía por seguidores y vistas. Y sin embargo, en ese paisaje saturado, la pregunta más antigua y todavía esencial vuelve a emerger. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué merece nuestra atención, nuestro empeño, nuestra paciencia? El ruido actual tiene muchos rostros: la inmediatez, la comparación, la prisa, la urgencia por ganar, por parecer, por no quedarse atrás. Cada uno de esos rostros pide algo de nosotros: tiempo, emoción, reactividad. Pero lo que piden en verdad es nuestra vida. El estoicismo, a primera vista, puede parecer una reliquia, frases grabadas en mármol, citas de hombres que vivieron hace siglos. Y sin embargo su mensaje se vuelve hoy más urgente que nunca. No se trata de negar la modernidad, ni de huir de ella. Se trata de recuperar un conocimiento elemental. La vida tiene muchas voces, pero solo una debe mandar en nuestro interior. Esa voz es la de la calma, la de la razón, la de la elección consciente. Imagina por un momento que vuelves a casa tras un día de trabajo y al abrir la puerta te asalta la ráfaga de noticias terribles, opiniones en conflicto, mensajes de personas que esperan respuestas automáticas. Hay una presión por ser todo, productivo, empático, brillante, visible. En ese instante, la reacción habitual puede ser dejarse arrastrar, subir el tono, replicar con afán, responder a la provocación con más ruido. Pero existe otra posibilidad, antigua y potente: pausar, respirar, recordar que ninguna noticia, por grave que parezca, podrá definir tu carácter si tú no se lo permites. Esto no es indiferencia, es el uso deliberado de la libertad interior, elegir cómo responder, que aceptar como propio y que dejar pasar. Ese ejercicio, repetido día tras día, es la base de la serenidad en la era del ruido. El silencio, hoy, no es ausencia. Es una práctica, es la decisión consciente de no convertir cada estímulo en drama, de no dejar que cada opinión se vuelva una herida. Y cuando una persona decide practicar ese silencio, cuando decide que no toda provocación merece réplica, cuando aprende a mirar sus propias reacciones como si fueran objetos pasivos en lugar de mandatos absolutos, algo comienza a cambiar, su mundo interior se ensancha. La expansión moderna del estoicismo empieza por ahí, por la recuperación de la capacidad de parar en mitad del murmullo y decir: hoy no me robarás la paz. Si el primer paso fue aprender a detenerse, el segundo es aprender a mirar con distancia, a observar sin identificarse. El observador estoico no es un espectador frío, es un testigo que reconoce la naturaleza transitoria de los impulsos. En un país sin lejanas distancias, la mayor distancia es la que uno establece entre la sensación y la acción, entre el estímulo y la respuesta, entre la noticia indignante y la publicación indignada. En la vida cotidiana contemporánea, la observación se vuelve radical. Observar la propia envidia cuando ves a alguien subir en su carrera, observar el orgullo cuando recibes halagos, observar el miedo cuando te enfrentas a una decisión. Ese acto de mirar es transformador porque rompe la ilusión de que somos lo que sentimos. Si observas tu rabia, verás que la rabia es un fenómeno pasajero que surge por una interpretación. Si miras tu ansiedad, percibirás que la ansiedad es una construcción mental que se alimenta de escenarios que aún no han ocurrido. Y al comprender su naturaleza, dejas de ser arrastrado por ellas. El estoicismo moderno enseña técnicas prácticas para cultivar esa observación. No son rituales místicos, son ejercicios simples y profundos. Uno es la pausa deliberada. Antes de responder a un correo que te irrita, respiras 3 veces y escribes la respuesta días después. En la noche haces una revisión breve del día y anotas situaciones en las que perdiste la compostura y por qué. Cada mañana estableces una intención mínima: mantener la ecuanimidad durante una conversación difícil. Estas prácticas, repetidas con paciencia, generan una forma de sabiduría que no depende de memorizar máximas, sino de transformar hábitos. Cuando observas con regularidad, tus reacciones dejan de gobernarte, te vuelves sujeto activo de tu propia vida. A menudo pensamos que el autocontrol implica ferocidad,
apretar los dientes y resistir. Pero la observación estoica propone otro modo: ser amable con tus propias sombras. Cuando descubres que has reaccionado de manera impulsiva, no te castigas, te preguntas: ¿qué necesitaba mi ego en ese momento? ¿Qué amenaza imaginaria activó mi defensa? La respuesta no siempre será cómoda, pero será esclarecedora. Comprender las causas internas de nuestras reacciones permite tomar decisiones desde la claridad, no desde la urgencia. Esa claridad es libertad. En la práctica, esta observación cambia la manera en que nos relacionamos con otros. En una discusión de pareja, por ejemplo, observar la propia necesidad de tener la razón puede permitir abrirse a la escucha, a la humildad, a la reparación. En el trabajo, observar el orgullo que te empuja a aparentar puede liberarte para pedir ayuda y crecer con honestidad. La mente que observa no es fría, es compasiva consigo misma y efectiva con el mundo. Esa es la expansión moderna: convertir la atención en un instrumento de autonomía. La tecnología trajo facilidades increíbles: acceso a información, la posibilidad de conectar con seres queridos a distancia, herramientas que multiplican capacidades. Pero con esas facilidades vino un precio: la fragmentación de la atención. Cada aplicación, cada notificación, cada propuesta de entretenimiento reclama un pedazo de nuestra vida. Nos vendieron la idea de que todo lo que importa merece respuesta inmediata. Y así, el tiempo se convirtió en un actor manipulable, en una mercancía que otros explotaban con algoritmos cuyo diseño principal es capturar y sostener nuestra mirada. El estoicismo moderno nos desafía a recuperar el dominio de nuestro tiempo. No significa renunciar a la tecnología, significa administrar intencionalmente su uso. Significa definir espacios sagrados, periodos del día sin pantallas, cenas sin teléfonos, mañanas dedicadas a pensar en lo que verdaderamente importa. Significa, sobre todo, entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. La primera demanda atención inmediata, la segunda exige reflexión profunda y suele ser la que dibuja el sentido de una vida. En la vorágine digital, lo urgente siempre gana. El desafío estoico es reinstaurar la autoridad de lo importante. Hay prácticas sencillas que pueden transformar radicalmente la relación con la tecnología. Una es la técnica del bloqueo: delimitar bloques de tiempo para trabajo profundo, en los que se apagan notificaciones, se cierra la bandeja de entrada y se pone el teléfono en modo avión. Otra es la regla de las 3 preguntas antes de publicar. ¿Esto aporta valor? ¿Me expone de manera que lamentaré? ¿Estoy buscando aprobación? Cuando la mayoría de las publicaciones no superan estas 3 preguntas, su número disminuye y la calidad de la interacción aumenta. Finalmente, practicar el retiro digital periódico, desde una tarde sin redes hasta una semana al año desconectado, restablece el sentido de la vida no mediada por pantallas. Lo revolucionario no es prohibir, sino elegir con claridad. El estoico moderno dispone su agenda como un guardián de su serenidad, prioriza el encuentro con sus afectos, el trabajo con sentido y el tiempo para pensar. Gracias a esa disciplina, el ruido en torno a él se vuelve menos invasivo, las noticias siguen siendo noticias, pero dejan de ser mandatos. La libertad de atención es la libertad más práctica en nuestra era. Quien la recupera, gana horas que pueden transformarse en aprendizaje, en creación, en intimidad. Cuando hablamos de fortaleza emocional, a menudo imaginamos gestos heroicos: resistir la adversidad monumental, levantarse después de tragedias terribles. Sin embargo, la fuerza cotidiana tiene un valor igual o mayor. Es la capacidad de reponerse de pequeños fracasos acumulados, de sostener la paciencia frente a la ingratitud, de mantener la coherencia cuando nadie mira. Esa fortaleza se construye en la repetición de actos humildes: responder con calma, pedir perdón, salir a caminar aun cuando apetezca rendirse, plantar una semilla en medio del desorden interior. El estoicismo moderno propone un entrenamiento emocional que no exige dureza moral ni negación del dolor. Al contrario, invita a sentir con profundidad y procesar con sabiduría. ¿Cómo se hace esto? Con prácticas concretas. La revisión nocturna, por ejemplo, en la que se repasa el día, se reconoce lo que salió bien y lo que se puede mejorar. El journaling de intención por la mañana, para recordar los valores con los que quieres actuar. La exposición gradual al miedo, elegir conscientemente enfrentar pequeños riesgos y aprender de ellos. Estos ejercicios crean una tolerancia al malestar que no es cruel, sino valiente. La fortaleza emocional también se cultiva mediante la comunidad. El estoicismo no es individualismo frío, siempre fue una filosofía para la polis.
Compartir experiencias, vulnerabilidades y estrategias con otros fortalece y afina la práctica personal. En un grupo de trabajo, por ejemplo, la presencia de personas que practican la moderación transforma la cultura. Menos reacciones viscerales, más responsabilidad, mayor capacidad de resolver conflictos. En la familia, la fortaleza emocional se traduce en paciencia con los hijos, en la capacidad de escuchar, en el ejemplo de no ceder al pánico cuando la vida se pone difícil. Nada de esto significa evitar la ayuda profesional cuando la situación lo requiere. La fortaleza estoica reconoce los límites y pide apoyo. Fortalecerse es también entender cuando el remedio está fuera de uno. Terapia, compañía, medicación cuando corresponde. La verdadera fortaleza es humilde, reconoce su fragilidad y la integra. Así, la mente no se convierte en un bastión inexpugnable, sino en un hogar equilibrado donde caben la ternura y la firmeza. Llegamos a la conclusión práctica del camino. La serenidad no es un lujo, es una ética. No es un estado esporádico que aparece por azar, sino una actitud elegida repetidamente. Vivir estoicamente en la era del ruido implica tomar decisiones que alinean la acción con el propósito. ¿Qué es el propósito? No es una imposición mística, es la brújula interna que te indica dónde invertir tu tiempo, tu energía, tus capacidades. Cuando el propósito está claro, la serenidad se vuelve un subproducto natural, las distracciones pierden su fuerza, los golpes se relativizan, la necesidad de aprobación externa se reduce. La ética de la tranquilidad supone también una relación distinta con el éxito y el fracaso. En la modernidad, el éxito se mide en métricas externas, salario, fama, seguidores, premios. El estoicismo propone medir en términos de virtud, honestidad, justicia, templanza, valentía. Cuando tus objetivos se colocan bajo el prisma de la virtud, tus hábitos cambian. El trofeo deja de ser la prioridad, lo es haber actuado con integridad. Y si eso falla, al menos habrás vivido en coherencia con lo que consideras valioso. Practicar estoicismo hoy es también incorporar compasión en la ecuanimidad. La calma no es indiferencia. Un corazón sereno puede ser también el más compasivo, actuar con firmeza cuando hace falta, pero siempre desde una raíz de comprensión. Ayudar sin expectativa, corregir con gentileza, reclamar con justicia, esas son las formas contemporáneas de la virtud antigua. Finalmente, la expansión del estoicismo en nuestro tiempo tiene un componente creativo, es la reinvención práctica de enseñanzas milenarias para problemas nuevos. No se trata de repetir sentencias, sino de aplicarlas, a la gestión de la atención, al uso prudente de la tecnología, a la educación emocional de los jóvenes, al liderazgo empresarial basado en la integridad. Cada contexto nuevo es una oportunidad para que estas ideas fructifiquen y se conviertan en herramientas eficaces para la vida buena. Cierra los ojos ahora un instante. Respira. No apagues el mundo. Simplemente elige con quien quieres compartir tu atención. Recuerda que la serenidad es una elección que se reafirma 1000 veces al día. No es un destino, es una práctica. Si comienzas hoy, con pequeños pasos, la vida te devolverá una presencia más clara, decisiones más sabias y una profunda sensación de que tu tiempo, por fin, te pertenece. La era del ruido no necesita más ruido para salvarse. Necesita mentes que decidan observar, que decidan respirar, que decidan actuar con valor sosegado. Esa es la revolución silenciosa, gente corriente que aprende a no ser arrastrada por la corriente. Esa es la expansión moderna del estoicismo, no relumbrante, no espectacular, pero profunda y real. Una vida concreta, sostenida por actos modestos de coraje interior. Y en el latido cotidiano de esos actos, la paz deja de ser un ideal etéreo para convertirse en la compañía fiel de quien se esfuerza por vivir con sentido.